La adoración es un acto de obediencia. Y cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Yo te he llamado para ser una persona que anuncie mi nombre y que vaya y anuncie a Jesucristo, que yo soy el Salvador. Entonces el Señor espera que la obediencia, hermanos, ¿verdad? Es un acto de adoración. Si yo no anuncio el Evangelio, entonces estoy dejando de adorar al Señor en esa área importante. ¿Me pueden regalar un amén, hermanos? Amén. Si están de acuerdo, ¿verdad? Regálenme otro si están de acuerdo, ¿verdad? Amén. Y si no, entonces, pues regálenme de todas maneras, ¿verdad? La adoración, hermanos, no es mi tema, es la evangelización, pero la adoración, hermanos, es un acto de obediencia. Si nosotros queremos que Dios sea bendecido por mí, simplemente lo único que yo tengo que hacer es obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Vamos a leerlo como una introducción. No quiero hablar mucho en cuanto a la introducción para que se me vaya el tiempo, pero vamos a ver qué dice Efesios 2, capítulo 10, hermanos. A veces pregunto yo, ¿cuántos hemos recibido a Jesucristo como su Salvador? No voy a pedir que levanten su mano, pero si ya lo hiciste, entonces este versículo 10 se aplica a ti, ¿verdad? Si tú todavía no has recibido a Cristo Jesús, ese es el plan de Dios para tu vida después de que te encuentres con Jesucristo, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, la palabra del Señor dice así. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora voy a pedirles, hermanos, que lo leamos todos juntos, ¿verdad? Los que tienen este pasaje bíblico, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que de acuerdo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra, hermanos, que antes de que tú y yo tuviéramos un encuentro con Jesucristo, desde antes de que tú y yo naciéramos, el Señor ya tenía un plan para tu vida y tenía un plan para mi vida, ¿verdad? Yo puedo justificar o puedo compartir mi testimonio, como decía el hermano Álvaro, acerca de cómo es que recibí a Jesucristo como mi Salvador, cómo es que fue mi niñez y mi adolescencia de amargada. Sin embargo, en el plan de Dios, Él tenía un plan para mí, ¿verdad? Para mi vida. Entonces, lo que nos está explicando Pablo a la iglesia de Éfeso, hermanos, es que dice, si ustedes ya pertenecen a la iglesia de Jesucristo, yo les recuerdo que ustedes, ¿verdad?, son hechura de parte de Dios. Ustedes no vinieron a buscar a Dios, Dios los anduvo buscando a ustedes hasta que los encontró, ¿verdad? Y entonces nosotros le dijimos, Señor, sí, yo te quiero seguir. Pero mientras, hermanos, decidimos, yo te quiero seguir, el Señor nos anduvo, ruegue y ruegue y ruegue y ruegue. Rubén, ven a mi vida, Rubén, ven a mi vida, Rubén, ven a mi vida, Rubén, yo quiero tener comunión contigo, Rubén, yo quiero cenar contigo, Rubén, yo quiero ser tu Señor y tu Salvador. Y Rubén se resistía, quizás como tú, ¿verdad? Pero hermanos, después de que ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Pablo nos recuerda a la iglesia de Jesucristo y a ti y a mí en esta tarde, porque somos hechura de parte de Dios, creados por parte de Dios para hacer buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Repitan junto conmigo, de acuerdo a lo que dice la palabra, buenas obras. Buenas obras. Para esto fuimos creados. Y además dice la palabra de Dios, lo dice Pablo, ¿verdad? Las cuales, dice, Dios preparó, dice, antes, por medio de esto, dice, las cuales Dios preparó, dice, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ahora, hermano, por eso el profeta Jeremías, él decía que desde antes de que él naciera, Dios ya le había preparado su camino. Desde antes que tú y yo naciéramos, hermanos, el Señor ya había preparado nuestro camino, ¿verdad? Los que vienen a trabajar a Canadá, hermanos, el Señor ya sabía que ustedes iban a venir. Yo nunca pensé que iba a venir a Canadá y mucho menos a radicar en este país. Sin embargo, aquí estamos. Ya tenemos 23 años viviendo aquí. Pero yo no lo sabía, pero el Señor sí sabía estas cosas, hermanos, porque Él conoce todas las cosas. Pero el Señor, hermanos, en su misericordia y en su amor, Él nos prepara el camino para que tú y yo hagamos, hermanos,
buenas obras en la vida, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿en qué área? Vamos a hablar acerca de la evangelización, nada más. Podemos hablar de la familia, de esposo a esposa, de esposa a esposo, hacia los hijos, hacia el prójimo, los necesitados, los enfermos, los pobres, ¿verdad? Aunque seamos pobres, hermanos, siempre hay gente más pobre que nosotros. Entonces, pero el Señor, hermanos, preparó las obras, y las obras de Dios, hermanos, son grandes, son en grande, en grande. Nada más como un pequeñito detallito. Hay un futbolista que ustedes lo conocen, Cristiano Ronaldo. Nada más gana como 40 millones de dólares al año. Y por la publicidad, quién sabe cuánto más gana. Yo en lo personal, ¿verdad? En lo personal no me gusta esta persona porque es muy arrogante. Pero saben, la semana pasada leí una nota que me gustó muchísimo. Cuando era jovencito, yo estaba mucho, me caía muy bien. Pero mientras la fama y la lana crece, entonces el hombre o es humilde o se hace arrogante. En este caso él se ha hecho muy arrogante, ¿verdad? Él es el más guapo, el todo, ¿verdad? Y las mujeres dicen amén, ¿verdad? Pero la semana pasada, hermanos, leí una notita que me llamó mucho la atención, que nunca lo había yo leído y me gustó muchísimo. Él dijo: yo soy un hombre bendecido. No leí todo lo demás, pero el hecho de que haya dicho esto de una manera totalmente diferente, eso habla, hermanos, de que el hombre también va madurando y va entendiendo su razón de ser. Y entender, hermanos, que el dinero no lo es todo. Pero ¿por qué menciono esto, hermanos? Es porque a lo mejor muchos quisiéramos ser Ronaldos, no por jugar bien fútbol, sino quizá para ganar lo que él gana, ¿no? O que no ganáramos eso, pero que jugáramos bien fútbol como él lo hace. ¿Qué sé yo, hermanos? Lo que yo quiero comunicar en esta tarde, hermanos, nuevamente a cada uno de ustedes es: tú eres hechura de parte de Dios, tú eres hecho, eres creado de parte de Dios para que tú hagas buenas obras. Para que tú hagas buenas obras. Y nunca te canses de hacer el bien, dice la palabra. Nunca te canses de hacer el bien. Nunca. Si te pagan mal, hazles más el bien todavía, ¿verdad? Hazles más el bien. Nunca te canses de hacer el bien. Pero sobre todo, hermanos, si nosotros tenemos la visión de parte de Dios, en el corazón de Dios, hermanos, es que los millones y millones de seres humanos que habitamos en la tierra y que estamos vivos en este tiempo, es que todos vengan a tener un encuentro personal con Cristo Jesús y ellos sean salvos. Esa es la visión de Dios. Esa es la visión de Dios. Pero en el plan de Dios, hermanos, también los ángeles, a ellos no les es permitido anunciar el evangelio. Así dice la Biblia. A ellos no les es permitido anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Los ángeles no tienen ese privilegio, hermanos. Y a lo mejor ellos le dicen: Señor, déjanos ir a la tierra para anunciar el evangelio. Me imagino que al ángel Gabriel y a los arcángeles y a los querubines le dirán al Señor: Señor, hay mucho dolor y mucha necesidad en la tierra. Señor, déjanos ir. Señor, danos permiso de ir a anunciar el evangelio. Pero en el plan de Dios, hermanos, no es para ellos este propósito ni la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que tú y yo seamos los anunciadores del evangelio. ¿Me regalan otro amén, hermanos? Amén. Amén. Ahora, si no lo hacemos, ya es otra cosa. Y como dije en un principio, si yo no lo hago, estoy dejando de adorar a Dios. Pero si lo hago, anuncio el evangelio, entonces estoy adorando a Dios. Predica el evangelio, anuncia el evangelio, comparte el evangelio, comparte de Jesús. Vamos a ver la historia de dos hombres, los apóstoles, en un principio de la iglesia primitiva. Y este es el tema, hermanos, ¿verdad? Vamos a continuar el tema. Uno de los propósitos y de la visión de la iglesia, y uno de los propósitos de los 5 que tenemos, hermanos, como la visión de nuestra iglesia es: la iglesia necesita crecer en tamaño a través de la evangelización. ¿Lo pueden repetir conmigo, hermanos? Está muy largo, ¿verdad? Pero vamos a repetirlo. La iglesia necesita crecer en tamaño a través de la evangelización. Otra vez. La iglesia necesita crecer en tamaño
A través de la evangelización. de la evangelización. Entonces déjenme hacerles una pregunta. ¿Y quiénes van a ir a evangelizar? Todos. Todos. Ir y predicar. Hace 8 días el Señor nos volvió a recordar acerca de la gran comisión. Id y predicad el evangelio. Anuncien de Jesús y hagan ¿qué? Discípulos. Anúncienles de Jesús y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Los que ya tenemos muchísimos años en el evangelio, hermanos, quiere decir que hay mucha palabra en mí, aunque se me va olvidando por la edad, ¿verdad? Muchas citas bíblicas ya no me recuerdo, pero la palabra está aquí está la palabra, porque por años desde niño, ¿verdad? A mi edad desde niño yo recibí palabra de Dios, aquí está. Y Él dice, vayan y anuncien lo que ustedes han aprendido, compartan lo que ustedes han aprendido, enseñen lo que ustedes han aprendido. Estas son una de las grandes obras, hermanos, a las cuales tú y yo fuimos llamados. Nadie más tiene este privilegio, hermanos, sino es para ti este privilegio. Eres hechura de parte de Dios para buenas obras. Y una de estas, hermanos, es anunciar el evangelio de Jesucristo. Si el Señor nos diera una visión, hermanos, de lo que es el infierno, hermanos, Satanás y todos los ángeles caídos y todos aquellos que no se encuentren con Jesucristo y que ya murieron, hermanos, y que ya no va a haber esperanza para ellos, entonces, ¿cómo es esa situación en el infierno, hermanos? Y a veces necesitamos no solamente ver el cielo como la mañana gloriosa, el canto que cantamos, sino tener una visión de lo que es el infierno, porque cada persona que muere sin Cristo, hermanos, ya no hay esperanza para ellos. Y tú y yo somos los héroes, hermanos, del reino de los cielos. Dios sigue buscando hombres y mujeres héroes que anuncien del evangelio de los cielos, del reino de los cielos, que anuncien el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 3, por favor, hermanos. Un poquito antes de Efesios, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra en Hechos capítulo 3. Y vamos a ver la historia de 2 hombres, y si tenemos que verlo en 2 semanas no importa, pero Hechos capítulo 3 nos habla de una historia muy, pero muy interesante, y que yo espero también, por supuesto, seguir aprendiendo, y que tú puedas seguir aprendiendo de esto, y que el Espíritu de Dios, hermanos, ponga carga en nosotros y ponga la bendición. Nos ganó el tiempo. Bueno, muy bien. Dice capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, que eran las 12 al mediodía. Y ya era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Lean junto conmigo el versículo 6, hermanos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó al momento, se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, hermanos, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, días atrás, hermanos, habían estado en Jerusalén, como Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén y ahí los espero porque algo importante va a suceder en su vida, ¿verdad? Jesucristo se fue al cielo, entonces les dijo, no se muevan de Jerusalén, y 50 días después, hermanos, entonces viene la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los que estudiamos la fiesta de Pentecostés, viene el Pentecostés, viene el Espíritu Santo, hermanos,
y llena a cada uno de los hombres y mujeres que estaban reunidos en aquella reunión. Y hermanos, ser llenos de la presencia de Dios es poder. ¿Qué es, hermanos, ser llenos de la presencia de Dios? Poder. ¿Poder para qué, hermanos? Para hablar, para compartir, para poder hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Entonces, cuando estos hombres, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo, inmediatamente Pedro predica, hermanos, y el Espíritu Santo no le dijo el domingo a las 3 de la tarde vas a predicar, sino las circunstancias se dieron, hermanos, de tal manera que Pedro se levantó, lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, y se tiró su primera predicación. ¿Cuántos se salvaron, hermanos? 3,000. En esa noche o tarde se salvaron 3,000 personas y hicieron, así que bautizaron a 3,000 personas, ¿verdad? En el nombre de la Trinidad, amén. En el nombre de la Trinidad, amén. Así que se convirtieron 3,000 y se bautizaron 3,000 personas en su primer mensaje de Pedro. Pasan unos días y Pedro y Juan, hermanos, ahora ya llenos del Espíritu Santo y dedicados y consagrados al Señor, ellos continúan su ministerio. Entonces van al templo a la hora de la oración, al mediodía. Y hermanos, qué tremendo lo que vemos aquí. Pedro y Juan fueron también hechura suya, de parte de Dios, hechos para buenas obras. Leímos la buena obra y hoy te vamos a tratar de explicarla. Exactamente como Pedro y Juan, tú y yo hemos sido llamados por Dios para buenas obras. Pedro y Juan van al templo, hermanos. ¿A qué van? A la oración, ¿verdad? El templo, hermanos, es donde el pueblo se reúne. Es donde el pueblo, hermanos, se congrega para poderse mirar unos a otros. Pero vamos al templo, hermanos, para buscar a Dios, para encontrarnos con Dios. Y no es que Dios no esté y tenemos que buscarlo para encontrarlo, sino es nuestra actitud la que tiene que ser importante para venir. Yo voy a la iglesia a encontrarme con Dios para que Él me ame, para que Él me hable, para que yo le cante a Él, exprese mis necesidades, pero también para que Él pueda bendecirme a través de mis hermanos y encontrarme con mis hermanos. Ahí van Pedro y Juan, hermanos, y en la puerta del templo hay un hombre cojo, paralítico, que dice que desde el vientre de su madre, ¿verdad?, venía con este problema. Cuando Pedro y Juan pasan por ahí cerca de él, entonces este hombre está esperando dinero, está pidiendo dinero. La economía era el problema real de esta persona, hermanos. Quizás era una de sus peticiones. Pero ¿cuál era su necesidad mayor? Caminar. Por más de 40 años no había caminado. Si usaba muletas, o si usaba en aquel entonces silla de ruedas, yo no lo sé. O lo llevaban cargado o en una cama, yo no sé. Pero este hombre todos los días estaba en el templo pidiendo dinero. Pedro y Juan, hermanos, llenos del Espíritu Santo, cuando ven a este hombre, ¿qué pasa en el corazón de ellos? ¿Qué pasa en el corazón de ellos? Querido amigo, querido hermano, pues solamente tengo 25 centavos. Y pues lo que tengo te doy, ¿verdad? Tengo 25 centavos. Que el Señor te bendiga. No sé cómo lo hacemos nosotros cuando tú le compartes a alguien que pide limosna. En la iglesia, en el camino, en el metro, donde sea. No sé cómo lo haces. Pero a veces compartimos y que Dios le bendiga. Y a veces sentimos compasión. Lo que yo quiero compartir en este momento, hermanos, es ¿qué pasó con Pedro y con Juan? ¿Qué había en Pedro y en Juan, hermanos? ¿Qué había en Pedro y en Juan? La llenura de la presencia de Dios sobre ellos.
el llamado de Dios sobre ellos para poder hacer buenas obras. El llamado de Dios, hermanos, y ellos entendiendo su llamado, ¿verdad? Y cualquiera que sea tu nombre, entiende el llamado de Dios para tu vida también, exactamente como el de Pedro y de Juan. Si tú tienes a Jesucristo como tu Salvador, tú has sido lleno del Espíritu Santo y hay dos poderes tremendos dentro de tu vida, hermanos: Cristo Jesús y el Espíritu Santo en tu vida. Ellos son los que te van a ayudar a hacer las buenas obras. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a hacer buenas obras también, sí es cierto, pero llenos de Dios, llenos de ellos, hermanos, nuestras obras serán mucho más poderosas. Amén, hermanos, mucho más poderosas. Solo es que nosotros, hermanos, entendamos y creamos que somos llamados para hacer buenas obras en esta tierra. Y una de ellas, hermanos, es salvar almas. Que no se vayan al infierno. Que no se vayan al infierno. Y por eso yo decía hace rato, si Dios nos diera una visión de lo que es el infierno, hermanos, yo les aseguraría que nosotros tal vez hasta temblaríamos de ver ese dolor, ese llanto, ese grito de angustia. ¡Sálvenme! Pero ya no hay nada que hacer. Y quizás algunos de nuestros amigos o hasta familiares estén ahí, hermanos. No hay esperanza para salir. Pero los que estamos vivos, tenemos la esperanza, hermanos, de ir a aquellos familiares y amigos, vecinos, de poderles compartir el Evangelio. Juan y Pedro, hermanos, cuando ven a este hombre, no le dicen, pues no tengo dinero, ¿verdad? No tengo dinero. O no le dicen, tengo 25 centavos. Además son canadienses y te van a aumentar un poquito. Llenos del Espíritu Santo, hermanos, cuando ven a este hombre paralítico y con necesidad. Y le dicen, míranos. Míranos. ¿Quién estaba dirigiendo a Pedro y a Juan, hermanos? El Espíritu Santo. Entendiendo el dolor y la necesidad de este hombre paralítico. Míranos. Y este muchacho, o este hombre de más de 40 años, los mira fijamente. ¿Qué esperaba este hombre, hermanos? 25 centavos. Él esperaba 25 centavos. Pero Juan y Pedro, hermanos, tienen algo más que 25 centavos. Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cómo oramos nosotros? Y vamos a ver cómo lo hicieron Pedro y Juan. ¿Cómo usamos la autoridad de Dios, tú y yo? ¿Cómo la usamos? Y vamos a ver cómo la usaron Pedro y Juan. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba, le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos, ¿verdad? Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, miren este versículo, hermanos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro. No tengo 25 centavos para compartirte. Estoy igual que tú. Pero lo que tengo, te doy. ¿Ya vimos la reacción de Pedro, hermanos, y de Juan? O la acción de Pedro y de Juan. No le dijeron, espérame tantito, vamos a orar por ti, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que tú, Señor, le des sanidad a este cojo, ¿verdad? Mira, Señor, a este hombre paralítico, no lo conocemos, pero mira su necesidad. Señor, ten misericordia y haz que este hombre se levante. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. ¿Esa oración es mala, hermanos? De ninguna manera, de ninguna manera. Pedro y Juan, hermanos, sabían lo que había en ellos. Y Dios dijo, lo que tengo, de esto te doy.
en mí hay poder. En mí hay la gracia de Dios. Para poder amar y hacer algo por el necesitado, hermanos, cuando ellos vieron a este hombre, hermanos, vieron su necesidad. Y no solamente su necesidad económica, hermanos, sino la necesidad emocional de este hombre. ¿Qué persona que tiene problemas con su caminar, verdad, puede ser feliz? ¿O qué persona que está enferma, hermanos, puede ser feliz? Depende de la enfermedad. Gracias por los que están orando por Bárbara. Bárbara es mi concuña que vive aquí en Abbotsford, hermanos, que apenas tuvo una operación y resultó que dentro de un tumor, que le encontró un tumor, hermanos, y es canceroso. Y ahora está en esa etapa y ustedes saben que esta es una situación difícil para ella, muy difícil, muy difícil. Gracias por las oraciones. Pero él alcanzó a ver, hermanos, Pedro y Juan vieron a este hombre, no su necesidad económica, su situación emocional, su situación física. Y dice, este hombre más que dinero necesita otra cosa. Y cuando tú y yo vemos a los hombres y mujeres sin Cristo Jesús, esto es lo que tenemos que mirar a la gente primero y su necesidad. Este hombre necesita algo que yo tengo, No es algo que tengo que ir a pedirle al Padre, Padre, dame palabras, dame poder para poderle compartir el Evangelio. Ya está en nosotros, hermanos. Ya está en nosotros. Regálenme otro amén, hermanos. Ya está en nosotros el poder de Dios. Ya está en mí el poder de Dios. Si Cristo está en ti, hermanos, Cristo es poder. Cristo es poder. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es mirar la necesidad de los que no tienen a Jesucristo, como lo hicieron Juan y Pedro. Míranos. Y este hombre les puso atención. En tu caminar, del diario vivir, no importa dónde trabajes, si vas al mercado, si vas a Walmart, a donde vayas, el Espíritu Santo te va a poner personas para que tú les hables de Cristo Jesús. Alégrate, hermano, y alégrate, hermana, porque cuando tú compartes de Jesús y alguien recibe a Jesús como su Salvador, entonces, hermanos, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Qué privilegio, hermanos, y qué bendición compartir de Jesús. Querido amigo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. Eso te doy. ¿Y qué dice el versículo, hermanos? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No fueron primero a orar por él. Ellos estaban seguros de lo que había dentro de sí mismos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Esto es fe, hermanos. Esto es obediencia. Esto es adoración a Dios. Esto es obediencia a Dios. Esto es la reacción de Dios a través del amor de estos dos hombres, para que este hombre, en la vida de este hombre, sucediera algo en su vida. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No es en el poder que existe dentro de mí, porque el poder que existe en mí es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Yo no soy el que tengo el poder, es Dios que mora en mí, el que hace las obras, hermanos, para que nosotros no nos creamos como Cristianos Ronaldos, ¿verdad? Como dije hace rato, ¿verdad? Sino que nos creamos hombres y mujeres humildes y sencillas, que solamente somos un instrumento, hermanos, un elemento que Dios usa para que sus obras sean hechas en nuestra vida o a través de nosotros, hermanos. Levántate y anda. ¿Cuál fue la reacción del cojo, hermanos? Seguramente bajó inmediatamente su mano, ¿verdad? ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento
se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo como resultado de este milagro, andando y saltando y alabando a Dios, hermanos. Yo me imagino que este cojo, hermanos, después de que no había caminado y tener esta bendición tan tremenda, hermanos, se levantó y empezó a brincar y a danzar, hermanos, y se fue con ellos al templo. Yo los acompaño, muchachos, es la hora de la oración, y vamos, yo los acompaño, y toda la gente lo vio. ¿Qué no es este el cojo que lo conocemos desde hace tantos años? Y es hijo de la señora fulana de tal, y el que siempre está pidiendo limosna. ¿Qué pasó? Hermanos, si Cristo mora en ti, solamente comparte a Cristo Jesús. Él es poder, hermano. Él es poder. Pero necesitamos accionar. Necesitamos accionar. Comparte de Jesús. Comparte de Jesús. Lo que tengo, eso es todo lo que te doy. Pero cuando compartimos a Cristo, hermanos, Jesucristo es poder y es vida eterna. Qué lindo. El resultado, hermanos, ¿qué pasó con todo el pueblo? Y vamos terminando. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio a andar y alabar a Dios. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La próxima semana vamos a seguir con la historia, porque es una historia, hermanos, muy bonita. ¿Qué pasó? Y en el templo vinieron los enemigos de la cruz y quisieron prohibirles a Pedro y a Juan. No quisieron, les prohibieron a Pedro y a Juan, hermanos, no anuncien el nombre de Jesucristo. No anuncien el nombre de Jesucristo. Y ojalá que tú y yo fuéramos, ¿verdad? Yo no digo que no compartes de Jesús, pero ojalá que tú y yo fuéramos, hermanos, como cuando Jesús sanaba a alguien, ¿verdad? Y le sanaba de su lepra, le sanaba, dice, no vayas a decir a nadie de lo que pasó contigo, ¿eh? No le vayas a decir a nadie. Este apenas se levantaba y inmediatamente a los primeros que encontraba, dice, el Señor Jesús me sanó, ¿verdad? Y si Jesús lo encontrara, yo te dije que no le dijeras a nadie. Pero como el Señor conoce la naturaleza humana, ¿verdad, hermanos? Rapidito todos iban, el Señor me sanó de mi lepra. El Señor me sanó de esta situación, de esta enfermedad. Por eso yo digo, ojalá que tú y yo fuéramos como los enfermos que sanaba Jesús. Y que Jesús nos dijera, no anuncien mi nombre, no anuncien mi nombre. Y por todos lados que fuéramos, hermanos, fuéramos anunciando el nombre de Jesucristo. Vamos a ver la próxima semana, hermanos, cómo los sacerdotes, los saduceos, los enemigos, a Pedro y a Juan, los llevaron al concilio, hermanos, después los llevaron a la cárcel y algunos de ellos fueron muertos por causa de anunciar el nombre de Cristo Jesús. Pero vamos a ver también cómo reacciona la iglesia y cómo reacciona, hermanos, Dios cuando los discípulos son obedientes a anunciar el Evangelio. Yo te quiero hacer una invitación. Yo te quiero hacer una invitación. Querido hermano y querida hermana, el llamado no te lo puedes quitar. No te lo puedes quitar. Desde que recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, ya no nos podemos escapar del reino de los cielos. Aunque intente yo irme de la iglesia e irme de los hermanos, y Señor Jesús, ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada contigo. Cuando tú y yo decidimos, hermanos, es una decisión firme y fuerte. Y que aunque le demos la espalda al Señor, el Señor, hermanos, nunca nos va a dar la espalda. Él siempre va a esperar a que volvamos del camino y regresemos nuevamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué satisfacción habrá para el Padre cuando Él nos dice, anuncien mi nombre, que en mí hay salvación? Y cuando Él nos escucha haciendo estas acciones, estas buenas obras, ¿cuál será ese gozo del Padre, hermanos? ¿Se alegrará el Señor? Claro que sí.
¿Y cuál tiene que ser nuestra esperanza, hermanos? Que la gente se convierta. Que la gente se convierta. Que él o que ella se van a convertir. Y si se convierte un padre de familia, la familia se va a convertir, hermanos. O si es la esposa, va a ser un poco más difícil porque los hombres somos más duros, ¿verdad? Pero al final el hombre se va a convertir junto con los hijos también. O compartir ese evangelio a los niños, hermanos. Cuando los niños reciben a Jesucristo, ellos serán los evangelistas de sus padres hasta que sus padres vengan a los pies de Cristo Jesús. Te pregunto para terminar en esta tarde. Pedro y Juan le dijeron a este hombre paralítico: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te compartimos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú para compartir? Lo que tengo, eso te doy. Eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ellos solamente usaron, hermanos, su autoridad. Por eso dije, no fueron a orar con el Padre. Porque el Padre les hubiera dicho: ¿y ustedes qué están haciendo? Pues que no están llenos ya de gracia y de poder. Ustedes mismos usen la autoridad que yo les he dado. Ustedes usen la gracia que yo les he dado, que es sobre ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le tomaron la mano: levántate y anda. ¿Qué tienes para este mundo? Si Cristo está en ti, hay poder y gloria en ti. Si el Espíritu Santo está en ti hay bendición para compartir a este mundo. No te quedes con toda la gloria ni con toda la bendición. Compártela. Compártela. Pónganse de pie.